Ok, buenos días para todos. Para las personas que no me conocen, soy el doctor Jesús Valero, pediatra puericultor, y actualmente me desempeño como residente de posgrado segundo año del servicio de nefrología pediátrica del Hospital Universitario de Los Ángeles. Hoy conversaremos un poco acerca del mecanismo de hemostasia, vasculitis y púrpura de Cholain-Genox. Para iniciar es importante recordar cómo están anatómicamente constituidos los vasos sanguíneos: endotelio, lámina elástica interna, membrana basal, músculo liso, lámina externa y por último la túnica adventicia. Ok, una pregunta. Si dicho vaso sanguíneo sufre una lesión o injuria, ¿qué pasaría? Sencillo, automáticamente se pone de manifiesto los mecanismos de hemostasia primaria y secundaria, como podrán observar a continuación. Ante una boxa de un vaso sanguíneo, lo primero que ocurre es una vasoconstricción del área afectada. Posteriormente se activa el factor de von der Willebrand. Dicho factor atrae plaquetas hacia la zona de lesión. Allí va a ocurrir un proceso degranulativo con liberación de múltiples mediadores, trombosano A2, serotoninas y prostaglandinas, que tienen fuerza de atracción plaquetaria, es decir, atraen mayor plaquetas para formar el tapón plaquetario. Allí finaliza la hemostasia primaria. Posteriormente se origina la hemostasia secundaria, dada por los factores de la coagulación, vía extrínseca y vía intrínseca, que ambas confluyen para originar la vía común. El primer factor activado es el factor tisular o factor 3, 7 activado, catalizado por el calcio, originando entonces el factor 10. Posteriormente se activa el factor 12 activado, catalizado por el calcio, factor 11 activado, catalizado nuevamente por el calcio, factor 9 activado, posteriormente el factor 8 activado, originando entonces el factor 10 o vía común. Vía común, factor 10 activado, factor 5 activado, posteriormente protombina, trombina, fibrinógeno, fibrina, y por último el factor 13, que promueve los enlaces covalentes de la fibrina y atrae glóbulos rojos para formar o para formación del coágulo. Y para finalizar, participan los agentes fibrinolíticos con la finalidad de degradar dicho coágulo sanguíneo. Entonces, ¿qué es la vasculitis? La vasculitis se define como un grupo o un conjunto, ¿sí?, de enfermedades clínicamente heterogéneas, pero con un sustrato histológico común. Es decir, el denominador común de la vasculitis es la presencia de un infiltrado inflamatorio en el espesor de la pared de los vasos, y que este proceso inflamatorio conduce a múltiples alteraciones. En primer lugar, disminución del diámetro vascular, originando isquemia y disfunción orgánica. Alteraciones estructurales, hablemos de aneurisma, ruptura de la capa elástica, hiperplasia de la capa íntima. El proceso de reparación anteriormente descrito predispone a fenómenos trombóticos, y en otros casos la desestructuración de la pared del vaso o el aumento del lecho vascular facilita entonces la extravasacción de sangre, de las cuales derivan las manifestaciones clínicas de la púrpura palpable. Repito entonces, la presencia del infiltrado inflamatorio en el espesor de la pared de los vasos conduce o da lugar a una disminución del diámetro vascular, originando isquemia y por consiguiente disfunción orgánica. Así como también una alteración estructural. Observen: aneurisma, hiperplasia de la capa íntima, ruptura de la capa elástica. Los procesos de reparación anteriormente descritos, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, agentes fibrinolíticos, dichos mecanismos predisponen a fenómenos trombóticos.
Y en otros casos, la desestructuración de la pared del vaso o el aumento del lecho vascular facilitan, por supuesto, la extravasación de sangre, de las cuales derivan las manifestaciones clínicas dadas por la púrpura palpable, que es un criterio obligatorio de la púrpura de Scholen-Henoch, como pueden observar a continuación. Desde el punto de vista epidemiológico, tanto la incidencia como la prevalencia de las vasculitis en la pediátrica son poco conocidas, debido al escaso número de registros, aunque de acuerdo a los datos obtenidos de 26 centros de reumatología pediátrica en Estados Unidos de América, de 4.348 pacientes, 172, que representan el 4%, eran formas de vasculitis. Existe también el resultado del Registro Nacional Británico de Reumatología Pediátrica, donde de 5.000 niños con enfermedad reumática, solamente 1% se trataba de vasculitis. Las vasculitis más frecuentes son la púrpura de Scholen-Henoch y la enfermedad de Kawasaki, que en la mayoría de los hospitales son tratados por los pediatras y raramente son referidas a las unidades de reumatología pediátrica. Todo ello hace que los resultados sean muy variables. Clasificación de vasculitis sistémicas por tamaño del vaso y presencia de granulomas, grande, mediano y pequeño calibre. Dentro de las grandes tenemos dos, la arteritis de la temporal y la arteritis de Takayasu. De la mediano calibre tenemos lo que es la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis nodosa. Y dentro de la pequeño calibre de las granulomatosis tenemos el síndrome de Chua-Strauss y la granulomatosis de Wegener. Y por último, dentro de las no granulomatosis tenemos la poliangitis microscópica, la púrpura de Scholen-Henoch y la vasculitis leucocitoclástica. En el año 1837, Johann Scholem describió la asociación entre artralgias y púrpura. Posteriormente, su discípulo Eduard Henoch reconoció la afectación tanto intestinal como renal en dicho síndrome, y allí adquirió entonces el nombre de púrpura de Scholen-Henoch. La púrpura de Scholen-Henoch es la forma más común de vasculitis sistémica de la infancia y se caracteriza por exantema purpúrico, una ausencia de trombocitopenia, artritis o artralgias, dolor abdominal y por último enfermedad renal. Dicha púrpura pues es una vasculitis de pequeños vasos y regularmente se caracteriza por depósitos de inmunocomplejos de inmunoglobulina A. Desde el punto de vista histopatológico, el hallazgo típico característico es una vasculitis leucocitoclástica acompañada de inmunocomplejos mediados por inmunoglobulina A en los órganos afectados, específicamente a nivel del mesangio renal. Hasta la actualidad pues se han identificado dos tipos de nefropatía con depósito mesangial. La primera de ellas es la enfermedad de Berger y la segunda la nefritis secundaria, la púrpura de Scholen-Henoch. Ambas relacionadas patológicamente, ¿sí? Solo que Berger tiene limitación renal y la púrpura de Scholen-Henoch tiene afectación sistémica. Desde el punto de vista epidemiológico, la púrpura de Scholen-Henoch puede afectar todos los grupos de edad, pero es más frecuente en niños de 2 a 6 años. La incidencia en infancia es de 10.5 a 20.4 por cada 100 niños por año. Hay un ligero predominio en niños con una relación de tasa de 1.21 y una menor incidencia en niños de raza negra respecto a blancos y asiáticos. Criterio diagnóstico de la púrpura de Scholen-Henoch según Euler y Press, recordando que el criterio obligatorio es una púrpura frecuentemente palpable o petequias predominantemente en extremidades inferiores y no debida a trombocitopenia. En caso de distribución o presentación atípica, se requerirá entonces de confirmación de depósitos de inmunoglobulina A través de biopsia. Y solo uno de los siguientes: dolor abdominal, que es un dolor abdominal tipo cólico difuso que puede acompañarse de invaginación intestinal e inclusive sangrado gastrointestinal. Desde el punto de vista histopatológico, una vasculitis leucocitoclástica con depósito de inmunoglobulina A o una glomerulonefritis por inmunoglobulina A. 3. Artritis o artralgias. La artritis o la artralgia puede ser de inicio agudo, con o sin limitación de su movilidad, y por último la afectación renal dado por una proteinuria mayor de 0.3 gramos en 24 horas hematuria o cilindros hemáticos mayor de 5 por K. Desde el punto de vista fisiopatológico, el paciente presenta entonces un aumento en la producción de inmunoglobulina A con déficit de galactosilación de la misma a nivel hepático, y en vista a su tamaño, dicha inmunoglobulina A viaja y se deposita a nivel del glomérulo, específicamente a nivel de las células mesangiales. Esto trae como consecuencia la liberación de múltiples mediadores químicos, principalmente citocina, factores de crecimiento y serotoninas, entre otras, originando la inflamación.
Tengo entonces una proliferación mesangial, esto reduce coeficiente de filtración, reduce tasa de filtración glomerular, el paciente entonces presenta retención azotada y posteriormente o a la larga originando entonces una glomeruloesclerosis. Formas de presentación: hematuria micro o macroscópica asociada a diversos grados de proteinuria, se presenta en un 85% de los casos. Proteinuria no nefrótica, síndrome nefrótico o una entidad mixta, síndrome nefrítico-nefrótico. Hasta la actualidad se han identificado 5 clases o tipos histopatológicos de lesión de la púrpura de Schwann-Ellenoch. La tipo 1, sí, es un riñón ópticamente anormal, es decir, glómerulos normales o con una mínima proliferación mesangial. El tipo 2, existe entonces una esclerosis focal y segmentaria sin hialinosis y con un mínimo incremento de la celularidad mesangial. La clase 3, hasta el 50% de los glomérulos, es decir, sin contar lo de esclerosis global, son hipercelulares. El aumento de la celularidad puede ser mesangial o incluir celularidad endocapilar y reacción epitelial con necrosis. Por otra parte tenemos la clase 4. La clase 4 se caracteriza porque más del 50% de los glomérulos son hipercelulares con cambios túbulo-intersticiales. Y finalmente la clase tipo 5 sí se caracteriza porque existe más del 40% de los glomérulos esclerosados, más del 40% presentan atrofia tubular con presencia de alteraciones vasculares. ¿De qué tipo? Fibrosis de la íntima arterial, engrosamiento e hialinización. Correlación clínico-anatomopatológica de la púrpura de Schwann-Ellenoch. Los pacientes que cursan por hematuria macroscópica o microscópica con proteinuria mínima ausente desde el punto de vista biopsico-renal es una tipo 1 y regularmente no evoluciona en insuficiencia renal menos del 5%. Los pacientes que presentan hematuria y proteinuria moderada desde el punto de vista biópsico puede ser una tipo 1 o una tipo 4 y regularmente evoluciona en insuficiencia renal el 15%. Los pacientes que presentan síndrome nefrítico desde el punto de vista biópsico es una clase tipo 2 o tipo 4 con evolución en insuficiencia renal igualmente del 15%. Los síndromes nefróticos pueden ser una clase tipo 2, clase 4, el 1 del 5 es súper raro y evolucionan más del 40%. Ahora, los que evolucionan más del 50% en insuficiencia renal son los síndromes nefríticos y nefróticos, regularmente es una clase tipo 2, tipo 5, preferentemente 5. Evolución y factores pronósticos. Varios estudios han demostrado que la presencia de los siguientes factores serían de riesgo para desarrollar enfermedad renal progresiva: 1, hipertensión arterial; 2, daño renal agudo; 3, proteinuria mayor de 1 gramo de manera persistente; y 4, la presencia de esclerosis glomerular, semiluna, afectación túbulo-intersticial, que nos habla entonces a favor de una lesión histopatológica de clase tipo 4 o tipo 5 en la biopsia renal. Sin embargo, en el 90% de los pacientes con daño renal agudo secundario a dicha púrpura, su evolución a corto plazo es favorable con resolución espontánea. Entonces, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pacientes tienen afectación renal leve y que no presentan ninguno de los supuestos descritos anteriormente, solo requieren tratamiento de soporte, es decir, reposo, hidratación y analgesia. Tratamiento de la púrpura de Schwann-Ellenoch moderada a base principalmente de esteroides. Prednisona 1 mg por kilo día por 4 semanas, seguido de 1 mg por kilo día cada 48 horas por 8 semanas. O ciclofosfamida 2.5 mg por kilo día por 10 semanas. O prednisona con ciclofosfamida. Alternativo, el uso de micofenolato mofetil a 600 mg por metro cuadrado de superficie corporal cada 12 horas, máximo 2 gramos. Y por supuesto el uso de inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina y antagonistas de receptores de angiotensina 2 para acción antihipertensiva y acción antiproteinúrica.
Tratamiento de la púrpura de choléngenos rápidamente progresiva. Iniciar entonces con bolos de metilprednisona, 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal, cada 24 horas por 3 dosis. Seguido de prednisona oral, ciclofosfamida o prednisona más ciclofosfamida, y sugieren la plasmaperizisola de 7 a 10 sesiones o asociada al tratamiento inmunosupresor. Experiencia de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica del 2014. Todo paciente con proteinura menor de 1 gramo en 24 horas en ausencia de hipertensión arterial y función renal conservada solamente en la administración de IECA y ARA2. Ahora, aquel paciente que presente una proteinura moderada persistente de 1 a 3 gramos en 24 horas con función renal normal o ligeramente disminuida, considerar prednisona más menos tratamiento inmunosupresor después de realizar biopsia renal y dependiendo de su resultado, y por supuesto la administración de IECA y ARA2. Y por último, aquellos pacientes con proteinura grave mayor de 3 gramos en 24 horas, si la biopsia muestra cambios compatibles con la clase 3, entonces se debe tratar con una proteinuria moderada. Pero si la biopsia muestra presencia de semilunas en más del 50% de los glomérulos, iniciar entonces con bolos de metilprednisolona. A manera de resumen, la púrpura de Schoellen-Henoch es una vasculitis que afecta a los pequeños vasos sanguíneos y que se caracteriza por presentar púrpura palpable, que sería el criterio obligatorio, por supuesto en ausencia de trombocitopenia, así como también artritis, artralgia, dolor abdominal y daño renal agudo, donde su manifestación renal más frecuente es la presencia de micro y macrohematuria aislada y asociada a diversos grados de proteinuria. Generalmente existe una buena correlación clínico-anatomopatológica. En el 90% de los pacientes presentan curación espontánea. En la mayoría de los mismos no precisan un tratamiento, excepto reposo, hidratación y, si fuera necesario, analgesia. Y por último, paciente con proteinura leve, la administración de IECA y ARA2. Paciente con proteinura moderada, considerar entonces el uso de prednisona y tratamiento inmunosupresor. Y paciente con proteinura severa, entonces pulsos o bolos de metilprednisolona más tratamiento inmunosupresor. En ambos casos, después de la realización de la biopsia renal.